Estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él. Pero seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo vio atado a Caifás. Lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿No eres tú discípulo? Yo te pregunto en esta mañana: ¿no eres tú discípulo? Porque un buen discípulo sigue a Jesús, a su maestro, hasta las últimas consecuencias. Pedro le seguía de lejos a Jesús. Y lo primero que necesitamos hacer es morir a todo. Morir al orgullo, morir al ego, para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús. Pedro le seguía de lejos. Él se encontraba cerca de la muerte de Jesús. Y gracias a la ayuda de otro discípulo, Pedro llegó y logró entrar al patio de la casa del sumo sacerdote. Y era el momento donde se estaban ejecutando la obra redentora de Dios. Y lo único que Pedro puede hacer es estar espectador y mirar de lejos. Lo único que nosotros debemos hacer en verdad es morir. No podemos estar expectantes de lejos. Necesitamos parecernos a Jesús. Necesitamos su fidelidad, necesitamos su humildad, pero necesitamos su santidad. Hago en esta mañana un llamado a la santidad. Hago en esta mañana un llamado a que nos guardemos para Dios. Esto quizás no le gusta escuchar a mucha gente, porque la gente quiere misterios, la gente quiere revelaciones, pero no quiere morir a la carne.
No quiere morir a los deseos, a las pasiones. A veces nos han enseñado tantas cosas que no nos enseñaron a morir al pecado. Nos enseñaron tantas cosas en el mundo que nunca nos enseñaron a morir al pecado. Nos enseñaron tantas cosas en la iglesia que lo último que hicieron fue enseñarnos a morir al pecado. Por eso, hoy, lo que en verdad el Señor desea es que nosotros no estemos del otro lado, porque estamos viviendo tiempo. Una persona en verdad orgullosa es tan vulnerable. Hoy el pueblo no quiere morir a sus pensamientos de mediocridad. Y lo que no entendemos es que Dios tiene el control aún hasta de nuestro respirar. Dios desea que podamos juzgar bien las cosas, que podamos perdurar en el amor, pero que podamos ser verdaderos discípulos de Dios. Pedro estaba expectante, y es lo que pasa cuando miramos la obra de Jesús de lejos y lo negamos y tenemos temor de ser como Él, de morir a la carne, y tenemos temor de morir, de ir a la cruz con Él, que mientras otros sí lo hagan, desafortunadamente muchas personas van a estar mirando de lejos lo que Dios está haciendo con otros, por temor como Pedro, por no querer ir a la cruz también, porque le negamos. Dice que una criada a Pedro le preguntó: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Pero Pedro, el apóstol, niega su relación con Jesús. Esta pregunta también es para nosotros hoy. No debemos ocultar que somos discípulos de Jesús. No lo debemos ocultar, no lo debemos negar, aun cuando existan factores de riesgo contra nuestra vida. Porque el mayor deseo para convertirnos en verdaderos hombres y mujeres de Dios es que cada día podamos morir. Si usted no ha muerto, entonces usted no lo ha entregado todo, pues necesita un verdadero encuentro con el Señor. Y hay aquí un interrogatorio del sumo sacerdote. Jesús había pasado enseñando a menudo todo el tiempo a grandes multitudes de personas. Jesús nunca había hecho nada malo, ni mucho menos lo había hecho a escondidas. Por eso Jesús habla con denuedo y responde las preguntas de Anás, del sumo sacerdote. Lo hace sin titubear. Lo hace así porque Él les hace pensar. Él les sigue hablando acerca de que Él es. Él está demostrando su autoridad. Por eso cuando no haya ningún pecado en Él, lo envían al sumo sacerdote Caifás. Pero aún así Pedro sigue negando. Y Pedro sigue negando. Y dice que negó hasta la tercera vez y se cumplió la palabra. Porque si creemos en Jesús con nuestro corazón, dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo nuestro Señor, necesitamos confesarle a Él. No podemos callar y seguirlo negando como lo hizo Pedro.
Es necesario que demostremos al mundo entero que somos discípulos de Jesús con nuestras palabras, con nuestros hechos, que el mundo quizás nos va a poner en prueba. Quizás una y otra vez nos vamos a ver un poco golpeados. Pero ¿somos discípulos del Señor o no? ¿Somos discípulos de su obra glorificada, sí o no? Debemos vencer toda prueba, demostrando que en verdad somos verdaderos discípulos. Demostrando que en verdad somos hijos de Dios. Hoy necesitamos gente que pueda clamar, que no confíe en sus amigos, que no confíe en sus ideas, que no confíe en sus propias obras. Debemos morir. Debemos entregar lágrimas, debemos llorar, debemos interceder. Pablo dijo, mientras estoy preso, la iglesia crece. El verdadero intercesor lleva todo a sus espaldas. El verdadero discípulo anhela pelear la batalla por su familia, por su generación. El verdadero discípulo es aquel que tiene sus rodillas raspadas, aquel que está herido, aquel que ha sufrido oscuridad. ¿Para qué? Para que nazca una nueva generación. Ese es un verdadero discípulo, no aquel que niega, no aquel cristiano que es un cristiano que solo él sabe que es cristiano, pero a su alrededor nadie le conoce, nadie le escucha una palabra de Dios, nadie le escucha una palabra de esperanza. Usted necesita alinearse, porque un verdadero discípulo de Dios alineado con Dios es una bomba. Pero el problema es la carne, el problema son los temores, el problema es el orgullo. Deja el orgullo y busca a Dios, entrégale esa caparazón, la carne, entrégaselo a Dios, que es la que no deja que tú puedas alinearte con Dios y estar como un verdadero hombre de Dios, buscando su presencia. Es lo que necesitamos hoy. Necesitamos entender que llevamos una carga por nuestras familias y que debemos pagar el precio de rodillas, que necesitamos no negarle, que necesitamos hablar con Él, entregarle nuestras cargas y vivir para Él. Por eso en esta mañana les digo, bienvenidos al reino de gloria. Bienvenidos al reino de gloria, donde los verdaderos discípulos se glorían en el sufrimiento, pero donde el verdadero discípulo entiende que viene, que va a recibir honra. Bienvenidos al reino de Dios, donde se necesita morir. Bienvenidos al reino de Dios, donde se necesita entregarlo todo. Bienvenidos, te doy la bienvenida al reino. Necesitas morir, te tengo una noticia en este día. No necesitas vivir, necesitas morir a la carne para que puedas vivir en el Espíritu. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Necesitas morir a la carne, a las pasiones. Bienvenido al reino, bienvenido al sufrimiento. Pero te digo y te profetizo que vas a ver la gloria, vas a ver la honra y vas a ver nuevos tiempos en tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, que sea un día, Señor, que se levanten nuestras fuerzas, que el pueblo, Señor, no desmaye. Que hoy el pueblo, aunque sea quebrantado, en llanto, en lágrimas, Padre, yo profetizo que se van a fortalecer en un nuevo comienzo. Y que aquel lugar donde fracasaron como Pedro, que lo negó, aquel lugar, Señor, donde
Dijeron, no doy más, no me puedo levantar, Señor. Que sea el tiempo, Señor. Que sea el tiempo donde cada uno de ellos se levante, Padre. Que sea el tiempo donde cada uno de ellos sea lleno de tu poder, sea lleno de tu amor. Y que cada uno de los que me están escuchando puedan alcanzar victoria en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias, amén y amén. Amado, le bendigo y le deseo el mejor de los días.